8 de la mañana, 22 minutos. Gracias, Kelly. Un poquito más adelante ampliaremos información sobre lo que pasa en Afganistán. Hablamos ahora de política. RCN Radio pregunta. Los candidatos responden y proponen. El invitado a esta hora es el candidato Alejandro Gaviria, ex rector de la Universidad de los Andes, ex ministro de Salud, que es uno de los personajes protagonistas. Hablábamos más temprano con Rodrigo Lara, que lanza también su propuesta, su candidatura en el marco del nuevo liberalismo. Buscan ellos hacer una consulta allí. Incluso nos dijo esta mañana que no descartaba que pudieran llegar a una consulta con el ex rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, también. Buscando el centro. Muchos sectores hemos dicho buscando los votos del centro. Doctor Alejandro Gaviria, bienvenido a RCN Radio, muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda, a usted y a los oyentes, ¿cómo han estado? Gracias por la invitación y qué pena que esta coordinación de los horarios a veces no es fácil. Sí, es un poquito complicada. Doctor Alejandro Gaviria, nos hemos preguntado aquí en varias oportunidades con los compañeros de mesa, ¿cómo hará un académico para moverse en las aguas turbulentas, no siempre limpias, más bien con frecuencia sucias, de la política? Si dijéramos, si dará el aguante, la resistencia y la capacidad para el juego sucio de la política, hay que decirlo en esos términos. No sé cómo lo ve usted y cómo se está preparando desde todo punto de vista para eso. Hay una preparación emocional y otra preparación, si se quiere, Yolanda, como ética la podría llamar, ¿no? Yo he tenido en las conversaciones que yo tengo con la familia y conmigo mismo, mantenerme leal a mí mismo. Saber que el peor escenario de todo esto, de esta decisión que yo tomé, que de alguna manera es un cambio de vida, el riesgo más grande que tiene no es ni siquiera perder, es perder eso, perder la lealtad a uno mismo, perder la adhesión a unos valores, perder lo que yo soy. Y en eso estoy, Yolanda. La política también tiene un lado que son coaliciones, hay unos lados mecánicos que hay que hacerlo, yo tampoco soy ingenuo, pero yo creo que esa idea de que esto se hace sin traicionarse a uno mismo, sin lo que uno es, yo creo que va a ser fundamental en este proceso. Doctor Alejandro Gaviria, pues esta fue una de las cosas que llamó la atención en su presentación, en la que no va a traicionar sus convicciones, sino las va a disfrazar para ganar votos. Pero usted, yo diría, es un candidato, eso es mi percepción, como un candidato de culto que pertenece a unas élites académicas, tecnocráticas, intelectuales. ¿Cómo conectarse con la gente? ¿Cómo se presentaría usted ante un campesino de Boyacá, una indígena del Cauca, un minero del Chocó, un empleado de servicio doméstico, un comerciante del Bichada? ¿Cómo llegarle a gente tan disímil y tan ajena a esos círculos intelectuales y académicos donde usted se ha movido? Este fin de semana pasó algo interesante. Que de alguna manera contradice que esta es una candidatura solo de culto. Invitamos voluntarios y hay 14.000 voluntarios y muchos de esas regiones del país donde uno creería que el mensaje no había llegado todavía. Probablemente no ha llegado con la fuerza que tiene que llegar, pero hay algo, es como si esto estuviera creciendo en partes insospechadas, que yo creo que es interesante. Es un mensaje que va a llegar y que tiene que llegar. Yo diría lo siguiente, me presentaré como me he presentado, como una invitación a todas las comunidades de nuestro país. Primero, a empoderarlas, a entender que el cambio social y la transformación de este país no depende de una sola persona que va a llegar allá a resolver todos sus problemas, porque eso no es verdad, sino que esto es un trabajo colectivo y es un cambio de todos, es una invitación a ser mejores en todos los ámbitos de la vida, a resolver esos problemas que yo llamo de acción colectiva como toca, con una presentación de mi trayectoria. Tal vez una de las políticas públicas que más ha afectado a la gente para bien que se han hecho en este país en los últimos 10 años, una que yo hice con los precios de los medicamentos, explicar eso bien, entender que eso se puede repetir en otras instancias de la política pública y de la vida. Presentar mi trayectoria vital, lo que yo he pensado y he vivido y cómo esa vida tiene muchos puntos de encuentro con personas en todo el país y que yo en el fondo vengo de lo mismo. Habrá un tema del lenguaje que yo iré aprendiendo aquí y allá, pero me parece que como académico yo creo que uno puede plantear también que desde la política, desde un líder político se puede tener conversaciones adultas con la sociedad y no sobresimplificar esto y no llegarles a las comunidades de Colombia con condescendencia. Yo creo que la gente va a entender cuál es mi mensaje, sin tener que convertirlo en un eslogan, en una sola frase. Esa es la apuesta.
La apuesta es a llegar a muchas partes con honestidad, con autenticidad, con una forma de entender la realidad. Probablemente yo tendré que sumarle a mi discurso lo que va a pasar durante las próximas semanas, y es que se va a alimentar de historias de vida, de vivencias, de etnografías, de formas de entender la realidad, de quejas, de rabia, de esperanza, de todo eso. Es una apuesta interesante para un académico. No soy el primer académico que incursiona en la política, por supuesto. Algunos con éxito, otros no tanto. Pero yo creo que puede haber, y es lo que yo estoy viendo en estos días, una magia, una forma de conectarse con la realidad, un entusiasmo colectivo que trascienda lo que yo pienso y se convierte en algo más, en un ímpetu transformador colectivo desde abajo. Doctor Alejandro Gaviria, usted dice, bueno, habrá un tema del lenguaje que iré aprendiendo. En ese sentido, muchos académicos o muchas personas que no están metidas en el mundo de la política y de la polémica política permanente, acuden a asesores que les ayuden, que los orienten en ese sentido. ¿Usted va a contratar asesores? ¿Ya los tiene? ¿Es cierto que incluso gente que en algún momento estuvo cercana a Barack Obama va a estar cerca de usted? ¿Qué hay de cierto en ello? No, eso de Barack Obama no sé dónde salió. Yo creo que fue un rumor que empezó a crecer. Probablemente habrá personas que tienen que estar aquí, yo tampoco me las sé todas, ¿no? Pero le voy a hacer una confesión. El primer mensaje que yo di, este discurso inicial, lo hice yo desde mis vivencias. Es decir, yo no voy a tener un focus group que diga, mira, esto es lo que la gente quiere oír, y diga esta cosa, y esto va a resonar, y esto no, y esta palabra sí, esta palabra no, borremos esto, tachamos esto. Esto es lo que... Esa aproximación excesivamente enmarcada como en el mercadeo, yo dije no, inicialmente yo no estoy ahí. Y lo escribí yo, tratando de contar lo que sentía en ese momento, cuáles eran mis emociones, la forma como yo concibo el cambio social y que la forma como creo que un líder político debe dar un primer mensaje al país. Lo hice yo. Probablemente va a haber asesores, yo no voy a decir que no. En esto uno tiene que estar acompañado de profesionales. Pero lo que no voy a hacer es que esto se convierta en una campaña de mercadeo y que esto sea vender un producto. Me parece que ese no es mi estilo y ahí fracasaría yo, sinceramente. Doctor Gaviria, hay mucha gente que cree que pues, si usted tiene éxito en la campaña se enfrentaría en una segunda vuelta a Gustavo Petro, que es un candidato que en las encuestas está muy arriba. El doctor Petro puso hace unas horas, menos de 24 horas, un mensaje en su cuenta de Twitter que pues evidentemente está dirigido al lanzamiento de su campaña. Y en la cuenta de Twitter aparece... Pues mira, aparece Gustavo Petro bailando con una mujer de ruana y de sombrero y dice lo siguiente. Además tiene oído el doctor Petro, hay que decirlo, aunque para algunos baila un poco agachado, pero se defiende. Pero mire, el mensaje dice lo siguiente: hay quienes creen en la clase media alta bogotana que los problemas del país se solucionan en las cafeterías de la 93 y en sus cómodas sillones oficinas por sus yuppies, leo textualmente. Y agrega, no, amigas y amigos, ahora le toca al pueblo solucionar los problemas que dejaron los yuppies. La pregunta ¿es usted un yuppie? ¿Cree que por ahí es por donde lo va a atacar el doctor Petro? Yo no sé qué es ser un yuppie. Yo creo que no soy un yuppie. Yo soy un académico, una persona que ha estudiado, que tengo una vida incluso más sencilla que la de Petro. Sí. Aquí la gente me conoce y sabe que yo salgo todos los días sin ninguna escolta. Por el barrio tomo taxi en la calle. Me muevo como un ciudadano del común. He tenido los privilegios que no voy a negar. Pero no me parece, Juan Carlos, que yo deba caer en eso, en decir aquí es una descalificación, es un ataque personal. Nada tiene que ver con las ideas, nada tiene que ver con lo que necesita el país. Es una forma de lanzar un anzuelo para que yo caiga en una rencilla, que es lo que quiero dejar atrás. Yo dije, Juan Carlos, en ese primer mensaje, que esto no es una campaña contra nadie, ni quiero impedir la llegada de nadie. Parte de mi responsabilidad es tener un mejor debate y no creo que yo tenga que defenderme contra una acusación que no tiene sentido, ¿no? Que es generar una especie de tufillo de lucha de clases en esto, que eso no tiene sentido. Me parece, sinceramente, no he mirado el tweet, pero como usted me lo describe, un error político, ¿no? Una forma de descalificar a una persona que está haciendo una propuesta a la sociedad. Y yo, incluso en una entrevista que vi, yo fui generoso con Gustavo Petro, como tiene que ser, reconocerle que él ha sido capaz de articular el descontento y la rabia de los colombianos ante una devastación social y problemas de desempleo muy grandes. No creo que esa deba ser esta campaña, yo no me voy a enganchar en eso. Ahora, doctor Alejandro Gaviria,
Hablando de la necesidad, dicen muchos, de que el centro llegue unificado a la primera vuelta, ¿por dónde estaría usted dispuesto a hacer una consulta? ¿Con Coalición de la Esperanza, con el Nuevo Liberalismo? Rodrigo Lara, le digo, lo propuso esta mañana aquí en los micrófonos de RCN Radio. ¿Con quiénes? Y si la idea es hacer consulta previa a la primera vuelta. Es decir, si usted le juega a eso o piensa irse solo hasta la primera vuelta. Estamos comenzando, obviamente, pero falta camino. ¿Pero cómo lo ve en este momento? Lo veo en este momento, yo creo que en este momento lo más probable es que hay que hacer una consulta y que la consulta con alta probabilidad será en marzo y que todavía el mecanismo no está del todo dilucidado, que la Coalición de la Esperanza parece ser el más probable, pero surge esta idea, creo que surge el día de hoy, todavía es difícil tener una opinión formada, un criterio definitivo al respecto del nuevo liberalismo. No sé cómo evolucionará este mecanismo, pero lo que yo puedo decir con certeza en este momento es que yo creo que tiene que haber una consulta que unifique el centro, que parte de mi tarea es lograr ganar esa consulta y unificar el centro, y que eso probablemente ocurrirá en marzo con un mecanismo que puede ser la Coalición de la Esperanza o puede ser otro, todavía no sabemos. Doctor Gaviria, se ha dicho que la entrada suya en la arena de la campaña presidencial constituye un reto al progresismo de Petro. ¿En qué se diferenciaría su progresismo del progresismo de Petro? Yo hago mucho más énfasis en esa idea liberal del respeto a la dignidad humana, a las libertades individuales, a que la concentración de poder y la autocracia no conviene. Yo hago mucho énfasis en que el cambio social es cuestión de más o menos, no es cambiar todo sin plan B, sino es entender de manera plena los problemas sociales. Yo creo en el conocimiento práctico. Me generan inquietudes lo que yo llamé en ese ideario que presenté el viernes la improvisación carismática. Pero tal vez la diferencia más grande estaría en los temas de implementación, la capacidad de formar equipos, de tener método, de no solamente presentar ideas generales sobre lo que puede ser la sociedad, sino tener un factor transformador que significa trabajar duro, porque de la concepción ideológica a la implementación, a la puesta en práctica de políticas públicas eficaces hay mucho trecho. Y en eso yo tengo más experiencia y lo he hecho mejor. Y sé trabajar en equipo y esto no es una gesta personalista. Yo creo que ahí puede estar la diferencia, en hacer que las cosas pasen. Doctor Alejandro Gaviria, a propósito de la capacidad de formar equipo, ¿ya tiene usted un equipo inmediato de asesores, de colaboradores? Por ejemplo, un gerente de campaña. En esas cosas mecánicas de la política pueden armarse enredos inesperados. Financiación, sí, recibir recursos, en fin, ¿cómo va a ser allí el equipo? Lo sabemos que la estructura es fundamental, que tenemos que tener unos principios éticos desde el comienzo, que hay riesgos complejos, de que esta idea que yo tengo de moralizar la política tiene que ser coherente y que en estas primeras de cambio nos jugamos mucho también. Como yo renuncié apenas a la universidad el día viernes, estuve involucrado en los aspectos académicos hasta la semana pasada. Todavía tengo una organización pequeña, incipiente, ¿no? Aquí tengo sobre mi mesa un organigrama, ¿no? Hay una coordinación de campaña que estamos buscando a alguien y la va a hacer mi esposa al comienzo, va a estar ahí ayudándome en aspectos puntuales. Hay una gerencia de campaña, todavía estamos buscando un nombre, hay 2 o 3 nombres que aquí, hay un comité asesor que ya tiene algunos nombres, aquí está Carlos Negret del Defensor a ayudarme en algunos temas políticos, está Juanita Gobertus metida, están 3 profesores que trabajaron conmigo, hay algunas comunidades indígenas, hay un secretario privado ya, tengo un equipo de comunicaciones creciendo en redes sociales. Ahí estoy, ¿no? Parte de mi reto de esta semana y la otra es consolidar esa organización, incipiente todavía. Una de las frases, quizá la frase principal de lo que usted ha dicho hasta ahora, en las últimas horas en varios medios, es que usted cree que usted puede llegar a la presidencia o que valdría la pena que llegara porque usted es una persona capaz de unir a los colombianos, incluso así lo han titulado varios medios internacionales. Pero sin embargo, cuando usted da entrevistas, ha dicho que lo que no necesita Colombia es la agenda del Centro Democrático y por eso en redes sociales mucha gente del uribismo le contesta ¿cómo nos va a unir si de entrada nos está descalificando? Me refiero a los del Centro Democrático. ¿Qué piensa usted de esa opinión? Yo pienso lo siguiente, Juan Carlos, que una cosa es unir a los colombianos, otra cosa es unir a todos los partidos. Cuando yo hablo de unir a los colombianos, estoy pensando por encima de esas luchas partidistas. Y estoy pensando en la idea de construir un propósito colectivo,
de abrir caminos de reconciliación, incluso entre quienes piensan distinto, de respetar éticamente a los otros, o sea, que la persona del centro democrático no piensa que yo, por ejemplo, porque en algún momento dije que las fumigaciones con glifosato no tenían sentido, que yo no soy simplemente un enviado del narcotráfico o una ficha de la FARC, o sea, pasar de una política a esa acusación inmediata, ahí es donde pienso. Por supuesto, hay diferencias políticas y eso no lo podemos negar. Hay formas distintas de entender la sociedad, el cambio social, de leer este momento, de proponer cosas. Pero eso no significa que no podemos unirnos parcialmente, tal vez, de manera incompleta, en un propósito distinto que deje atrás esas rencillas políticas. Esa es la idea. Probablemente no todos, pero la mayoría, Juan Carlos, ¿no? Doctor Gaviria, usted entre sus declaraciones se dice que ha dicho que una de sus preocupaciones grandes es un tercer pico de violencia. Hemos visto en estos meses, en estos últimos años, el aumento de las masacres, de los crímenes contra los líderes sociales. ¿Cómo construir Estado, llevar Estado a tantas regiones abandonadas donde no se ha logrado superar ese conflicto y esa violencia? Uno de los grandes desafíos de nuestro país, si uno recorre el mapa de la periferia de Colombia, podríamos empezar en cualquier parte, pero si vamos al Catatumbo, vamos a Arauca, pasamos por el Putumayo, llegamos a el Pacífico Nariñense, subimos a Cauca, el Chocó, a Urabá, toda esa periferia de Colombia, la forma como se inserta la economía global sigue siendo los cultivos ilícitos o la minería ilegal, o actividades económicas incipientes que no garantizan el crecimiento de estas comunidades. Ese es un problema de desarrollo. Y ese problema de desarrollo va a necesitar la suma de muchas voluntades, políticas públicas y económicas eficaces y años. Esto no es un tema que va a resolver un presidente de la noche a la mañana. Lo primero que yo planteaba es la necesidad de no confundir ese problema de desarrollo con un problema de orden público meramente y creer que este problema de los cultivos ilícitos se va a solucionar con una avioneta rociando veneno, cuando estamos olvidando que esas comunidades no tienen alternativas. Yo creo que partir de ahí, partir de un buen diagnóstico y decir, mire, el problema del narcotráfico no se reduce y no puede simplemente decir son unas hectáreas de coca por allá, no. Lo que hay es primero un problema de desarrollo complejo, con historias que nos muestran también que hay posibilidades de cambio. Yo creo que eso es fundamental. Lo segundo es cuáles van a ser las políticas económicas que van a llevar a que Colombia transforme su oferta exportadora y se inserte de una manera distinta en la economía global, que también es un gran desafío para el sector privado, no solamente para el gobierno. Ese es parte del desafío que va a tener el próximo gobierno y la sociedad colombiana en su conjunto la próxima década. Yo iré presentando al país una serie de políticas concretas para hacer eso. Estamos trabajando ya en algunas de esas ideas. Profesor Gaviria, muchos de los jóvenes que participaron en el paro nacional lo hicieron por falta de oportunidades y de alternativas y se evidenció mucho la participación de ellos durante el paro y las manifestaciones. Obviamente usted le encara a un profesor, a alguien que es de la academia. ¿Qué alternativas o qué propuestas tiene usted, sobre todo para los jóvenes y en materia de educación y de oportunidades? Muchas. El tema de la generación de oportunidades, el tema de los mercados laborales para jóvenes, el tema de lo que está ocurriendo con los mercados laborales para jóvenes mujeres, que es una catástrofe en Colombia en este momento, ha sido lo que yo he hecho en 20 años. El primer libro que yo escribí fue sobre educación y movilidad social en Colombia. Nos demoraríamos aquí varias horas explicando lo que yo pienso del tema, las políticas que quiero implementar, los incentivos que hay que hacer en el mercado de trabajo, las ideas que yo tengo sobre una educación técnica y tecnológica distinta para Colombia, las ideas de cómo las universidades tienen que crecer y conectarse más, las ideas de cómo cerrar las brechas educativas entre lo que se enseña en las universidades y lo que está demandando el mercado de trabajo, las ideas sobre educación vocacional en la parte rural de Colombia. Ese ha sido mi tema, ¿no? El tema de cómo generar oportunidades es lo que yo me he pasado estudiando, 25 años. Esa fue mi tesis de doctorado en parte. Ahí yo voy a liderar un conjunto de políticas públicas transformador, de verdad. Doctor Alejandro Gaviria, su esposa Carolina Soto renunció al Banco de la República.
A propósito, le comento, uno de los trinos más interesantes, más originales sobre su candidatura fue, no recuerdo quién fue la persona que lo puso, pero dijo, se lanza de candidato el esposo de Carolina Soto. Y me pareció muy bien. Sí, me pareció muy bien como trino, excelente. Muy bonito ese trino, lo puso creo que Marla Gutiérrez, una de las líderes que estaba acompañando esta campaña, que es una joven barranquillera, entusiasta, a la que le agradezco toda su compañía y tiene toda la razón, ¿no? Es el esposo de Carolina Soto. La decisión fue compleja en el plano familiar, es que no es una decisión individual, es una decisión que afecta a muchas personas. ¿Fue complicado? Sí, la decisión de todo esto fue complicada, Yolanda. Para mí personalmente fue complicada porque yo sabía de las consecuencias, yo sabía que había como 3 decisiones que eran la misma. Renunciar a la universidad yo, renunciar Carolina al Banco de la República y lanzarme a la campaña era lo mismo, que eso no era una decisión, eran 3. Y yo sabía que para ella esto implicaba una trayectoria profesional distinta, un cambio de vida. Y eso, por supuesto, es complejo. Yo lo he dicho y no lo digo de manera retórica, ni quiero pues aquí melodramatizar este tema, pero Carolina es el amor de mi vida. Yo decía hace un poco que en alguna de estas conversaciones, Yolanda, de las muchas que he tenido, un senador de Colombia, yo estaba como reticente, preocupado por este tema, y yo le dije, me preocupa mi familia, y él me dijo, sí, yo sé, ese tema de la política es muy complicado, yo perdí mi familia, y yo lo paré en seco y dije, yo no voy a perder la familia, olvídese. Sin familia uno no podrá ser un buen político y no podrá transformar este país. La familia viene primero, y yo soy una persona de familia, yo quiero a mi familia, y en el fondo donde yo he encontrado la esencia de mi vida es aquí, con mi familia. Bueno, una decisión de familia, nada fácil, lo que viene es nada fácil, y esta es una conversación... Nada fácil, Yolanda. Sí, esta es una conversación, duro. Doctor Alejandro Gaviria, que apenas estamos comenzando, lo volveremos a invitar, quisiera que nos acompañe un día aquí en la cabina, que estamos en proceso de retorno en medio de la pandemia, para hablar un poquitico ya de cosas ir allá, puntuales. ¿no? Yo creo que necesitamos retomar un poco el tema presencial, es distinto estar aquí por teléfono que estar allá los acompañaré. Bueno, esta conversación a Juan Carlos le mando por aquí el mensaje que hablamos esta tarde. Muchísimas gracias, doctor Gaviria. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Feliz día a todos. Y gracias de nuevo por la confianza. Alejandro Gaviria, candidato presidencial, ex rector de la Universidad de los Andes, ex ministro de Salud, esposo de Carolina Soto, se lanza a la presidencia, un académico. Él no se ha sometido a votación popular nunca. No. Nunca. Llega derecho a someterse a la votación popular buscando ni más ni menos que la presidencia. Fue ministro de Salud, pero designado. Pero salir a hacer campaña es otra cosa. Veremos cómo le va. Él dice que es centro unificador. Dice que pues está elaborando un mensaje que está seguro va a llegar, que tiene que llegar, que va a explicar su trayectoria vital, lo que ha pensado, lo que ha vivido, que tiene una preparación emocional y ética para enfrentar esta campaña. Y dice que el peor escenario de todo esto no es perder la campaña, sino perder la lealtad a uno mismo, a unos valores, y dice que eso lo va a preservar hasta el final. Se mueve la política, 8 de la mañana, 45 minutos en RCN Radio.